El día de hoy, 7 de abril del 2024, arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México los 18 miembros consulares de la Embajada de México en Ecuador, y ello debido al conflicto que provocó López con Ecuador al intervenir en asuntos internos de esa nación que solo a ellos les toca resolver acorde a lo que señala el artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal, en donde se prohíbe al presidente de la República intervenir en la autodeterminación de los pueblos en sus gobiernos internos. Y llegaron estos miembros de la embajada muy orgullosos de que supuestamente defendieron la soberanía de México. Y ello es una verdadera falacia, pues lo único que hicieron es defender los caprichos y las ocurrencias de López de crear un teatro para desviar la vista de los mexicanos de asuntos tan graves como son la delincuencia organizada, en donde López se ha convertido el padrino de la mafia mexicana y además alcahuete de esta, con más de 185,000 muertes dolosas de mexicanos inocentes, y se hicieron las víctimas, se victimizaron, sobre todo un sujeto que se llama Roberto Canseco y que era el encargado de la embajada, pues había sido declarado persona non grata la señora Raquel Cerur, que era la titular de dicha embajada, precisamente por las declaraciones que rindió López el día 3 de abril del 2024, en donde criticó la política de Ecuador al poner en duda las elecciones del 2023 y además al revictimizar la memoria del señor Fernando Villavicencio, que era candidato a la presidencia de Ecuador y que fue masacrado por los narcotraficantes mexicanos que protege López en México. Y llegó al extremo de decir que se sacrificó a Fernando Villavicencio que para que ganara el candidato Daniel Noboa, que finalmente resultó como presidente de Ecuador. Ya en su oportunidad, la hija y la esposa de este candidato dieron su protesta hacia López para exigirle que se lavara la boca antes de hablar de su señor padre. Y para estar en contexto de la indignación que provoca al pueblo de México, que vengan estos 18 miembros consulares que nomás fueron a ese país a hacer la burla de los ecuatorianos, precisamente porque son paleros de López y no tuvieron la sensibilidad humana de ponerle un alto al hocico de López para evitar este conflicto internacional de rompimiento de relaciones diplomáticas, que desde luego López fue el que las rompió, no el pueblo de Ecuador. Pues lo único que decretó fue que la señora embajadora fuera declarada persona non grata, hasta ahí. Y para demostrar la deshonra de estos sujetos, me permito exhibir la declaración cínica de Roberto Canseco, que según él se cree la divina
así. Estoy muy orgulloso de la política exterior de México. Hágame usted el favor. Para mí ha sido mi vida trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la política exterior de México nos hace sentir grandes. México es una potencia cultural y ahora podemos darnos cuenta de que es una potencia diplomática. Es una burda mentira. Se dice que trabajó, ahí dejó su vida, pero a expensas de los impuestos de los mexicanos vivió este huevón, nada más a ponernos en evidencia. Los mexicanos no nos doblegamos hacia ningún presidente corrupto, tirano, como López Obrador. Y este señor es tan ignorante y tan lambiscón y palero que no refiere que este conflicto empezó por la intromisión de López en los asuntos internos de las políticas de Ecuador. Pues como ya lo dije al principio, este consideró que se le hacía raro, extraño, que hubiera ganado Daniel Noboa, cuando que la candidata progresista, que es una izquierdosa y que apoyaba a López, porque los estuvo apoyando con millones de dólares para invertir en un sistema comunista, y le falló, y es el coraje de López. Y sobre ese punto no hizo ninguna alusión este indigno representante de México en Ecuador, pues ni siquiera la embajadora y menos la señora Alicia Bárcenas, que es la canciller de México, pues lo que debieron de haber hecho es parar a López, decirle que estaba violando el artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal. En consecuencia, López fue el que les quitó la dignidad, fue el que los deshonró, no el gobierno de Ecuador. No se sientan víctimas del gobierno. Lo que hizo el gobierno es actuar en contra de la soberanía que violó López al involucrarse en los problemas internos de esa nación. Y no es nada más con este país, lo hizo con Perú, con Dina Boluarte, lo hizo en Bolivia, lo hizo en Haití, en Israel, en todos lados está metido este sinvergüenza. De manera que estos miembros del equipo consular de Ecuador son una vergüenza para el pueblo de México, digno, pensante y libre, que no recibimos ninguna dádiva de ningún sinvergüenza como López Obrador. Y para demostrar que López violó el artículo 89, fracción décima de la Constitución Federal, y que fue el causante de que Ecuador actuara conforme a la ley y además con dignidad, y para que se respetara su soberanía, que declaró persona non grata a la señora Raquel Serúl, que es palera de López y que no representó al pueblo de México dignamente así. Hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba, 10 puntos. Entonces, como 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba
de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense todos los medios, pero ella sigue y sigue y sigue. ¿Y qué implementan? ¿O cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y esto lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates, pero todo armado. Pues no ganó la candidata. Y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento. Y esto lo estoy exponiendo para que los dueños de los medios y los que participan en todas estas campañas asuman su responsabilidad. Bueno, como queda evidenciado, el conflicto diplomático entre México y Ecuador lo causó el narcopresidente por hocicón, porque intervino en asuntos que no son de su incumbencia, es un metiche. Interviene en asuntos que no le importan, y lo hizo porque quiere desviar la atención del pueblo de México en los asuntos tan graves que tenemos con la delincuencia organizada, que se masacran hasta 200 ciudadanos mexicanos todos los días, inclusive más de 30 candidatos a diferentes cargos de elección popular, de Morena inclusive. Entonces, López es el responsable de haber violado la soberanía del pueblo de Ecuador, y a sabiendas de que él actuó de manera dolosa, de manera perversa, ahora este tipo de paleros que formaron parte de la delegación de la embajada en Ecuador, ahora se revictimizan y hacen responsable de abusos por haberse violado la embajada de México al gobierno de Ecuador. Y la realidad, la pura verdad, es que se violó la soberanía de Ecuador al meterse López en los asuntos que solamente le competen al pueblo de Ecuador, violando el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Federal. Y da pena ajena este sujeto que se cree muy patriota, que porque lo violentaron, pues sí, lo violentaron porque quiso detener el cateo que se estaba haciendo en la embajada para detener por orden judicial a un delincuente como lo es Jorge Glass, y López le dio asilo porque forma parte de los sinvergüenzas comunistas de América Latina, porque López se ha convertido en adalid de los dictadores de América. Esa es la realidad, y no puedo quedarme inactivo sin decir nada, pues me da vergüenza, me indigna que estos sujetos
de la embajada, en especial la canciller Alicia Bárcenas, que es otra palera, no le hayan llamado la atención a López de que se iba a meter en conflictos consulares, diplomáticos con otro país. Lo que sucedió, porque López maquiavélicamente armó el teatro para desviar la atención de los mexicanos en los problemas que nos aquejan, que son gravísimos, y además sacar raja política para quedar como un demócrata. Pues países como Cuba, como Nicaragua, que por cierto rompió relaciones también con Ecuador, como Venezuela, como Colombia, como Brasil, que forman parte del grupo Puebla, puros izquierdosos, y son personas comunistas que no tienen ninguna calidad moral. Y la deshonra de estos señores se debe a que López les quitó su dignidad, no el gobierno de Ecuador. Y con esta opinión, cuando menos que quede el antecedente de que el gobierno de Ecuador actuó en defensa de su soberanía, y que López, al hacer un teatro de que él era la víctima, pues ahora tiene que sostenerse en el sentido de que tenía que romper relaciones con Ecuador, cuando que Ecuador es la víctima, no López. Y los sinvergüenzas comunistas de América Latina no pasan de ser unos mediocres, fracasados e indignos representantes de los pueblos de los cuales representan. Muchas gracias.